Este no es solo un cerro, fue un colosal campo de batalla que decidió el destino de todo un continente. Fue un intento sumamente deliberado de erradicar los cultos antiguos, borrar la memoria colectiva y silenciar la voz de la montaña. La leyenda más fuerte habla de la misteriosa figura de una mujer vestida de oscuro, que aparece repentinamente en el filo de la vía de la bajada. Olvida todo lo que creías saber sobre este lugar. A simple vista, es solo una enorme cruz de hierro y concreto que vigila la capital peruana desde las alturas. Un mirador turístico al que miles suben cada año para tomarse la foto perfecta de Lima. Pero lo que la mayoría de visitantes ignoran es que debajo de ese gigantesco símbolo religioso, la tierra esconde un historial de enfrentamientos épicos, tecnología abandonada en el óxido y secretos que se pierden en la neblina cuando cae la noche. Este no es solo un cerro, fue un colosal campo de batalla que decidió el destino de todo un continente. Fue el escenario de una purificación espiritual a gran escala y un intento de reescribir creencias milenarias. Y hoy es el protagonista de las leyendas urbanas más intrigantes de la ciudad. Olvida todo lo que creías saber sobre este lugar. Acompáñame a descubrir el lado más profundo y fascinante del Cerro San Cristóbal, la montaña sagrada que la historia intentó silenciar. Para entender el verdadero enigma de este lugar, tenemos que retroceder el reloj mucho antes de que llevara el nombre de un santo católico, mucho antes de que los conquistadores pisaran este lado del mundo y fundaran la ciudad de los reyes. Viajemos en el tiempo a una época donde Lima no era una jungla de asfalto, ni edificios modernos y tráfico interminable. Imagina un inmenso y fértil valle verde surcado por canales de irrigación perfectos, dominado por el señorío Ixma y administrado bajo el sabio mandato del gran curaca Tailichusco. En el mundo andino prehispánico, la geografía no era vista como una simple materia inerte. Las montañas no eran solo formaciones de roca y tierra acumuladas a lo largo de los milenios. Eran entidades vivas, poseían conciencia, poder y voluntad. Eran protectores gigantescos a los que se les llamaba apus. Y en el inmenso valle del río Rímac, el cerro que hoy vemos coronado por una cruz era el Apu Mayor. Era la deidad protectora indiscutible de todo el territorio. Un guardián colosal que vigilaba de cerca las aguas del río que le daba vida a toda la población. Para los habitantes del señorío, el río era el fluido rojo esencial de la tierra y el cerro era el vigilante que garantizaba que ese líquido nunca dejara de fluir. Imagínate estar parado en esa misma cima hace 600 años. No había cruz, no había miradores turísticos, no había caminos pavimentados ni luces artificiales, solo un silencio imponente, el sonido del viento del Pacífico chocando contra las rocas y una energía que los antiguos peruanos consideraban profundamente divina. Subir a esta cumbre en aquella época no era una actividad recreativa, ni un reto deportivo, ni un paseo de fin de semana. Era un acto de profunda reverencia y respeto absoluto. En esta cima se realizaban las ceremonias más importantes y solemnes de todo el valle. Los sacerdotes indígenas subían por laderas empinadas, desafiando la altura, los abismos y el clima, todo para entregar ofrendas invaluables a la montaña. Llevaban consigo las mejores frutas de sus cosechas, textiles sagrados elaborados con una dedicación minuciosa y líquidos sagrados que vertían sobre la tierra como un símbolo de gratitud. Ellos pedían buenas temporadas agrícolas para alimentar a su pueblo, rogaban por protección constante contra los fuertes movimientos de la tierra, que siempre han sido parte de la naturaleza de nuestra costa, y sobre todo suplicaban por agua abundante en el caudal del río durante los meses de sequía. Era un intercambio perfecto de energía cósmica. La montaña los cuidaba desde las alturas, siendo un escudo contra los vientos y las adversidades, y ellos le rendían un tributo constante. El Apu era el centro magnético de su universo, el faro espiritual que guiaba sus vidas desde el día en que nacían hasta el momento de su último aliento. Las crónicas y los estudios arqueológicos nos sugieren que la veneración era tan inmensa que los lugareños no se atrevían a mirar la cumbre sin un profundo sentimiento de humildad. Esta montaña lo era todo para ellos. Era su refugio físico, su deidad protectora,
y su brújula en el mundo. Pero la historia de la humanidad es como el cauce de un río impredecible, lleno de giros drásticos, y el destino de este Apu Mayor estaba a punto de cambiar de una forma que nadie en el valle podía haber imaginado. Este equilibrio sagrado, esta devoción silenciosa que se mantuvo intacta, respetada y venerada durante siglos, había entrado en una cuenta regresiva inevitable. En el horizonte, más allá del vasto océano Pacífico, una fuerza completamente desconocida, abrumadora y tecnológicamente distinta se acercaba a las costas del antiguo Perú. Dos visiones del mundo radicalmente opuestas, dos creencias absolutas e inquebrantables estaban a punto de colisionar exactamente en el mismo pedazo de tierra. El encuentro de estos dos mundos no sería un intercambio de ideas pacífico, sería un choque de fuerzas sin retorno que sacudiría los cimientos del valle. El gigantesco guardián de piedra, que durante innumerables generaciones solo había recibido cánticos, respeto y ofrendas de paz, estaba por convertirse en el epicentro de un enfrentamiento implacable y en la fortaleza militar definitiva. La verdadera historia de la fundación de Lima no se escribió únicamente en los elegantes mapas de los conquistadores, ni en los palacios del centro histórico. Se definió ahí arriba, entre el polvo, el desgaste físico y una estrategia de resistencia que transformaría el alma de la montaña sagrada para toda la eternidad. Este fue el inicio de una era de transiciones drásticas que dejaría cicatrices imborrables en cada una de sus rocas y abriría paso a un nuevo y misterioso capítulo para la ciudad. El año 1536 marcaría un antes y un después, trazando una línea irreversible en la historia de este valle. Francisco Pizarro ya había fundado oficialmente la ciudad de los Reyes, estableciendo el centro del poder europeo cerca a las orillas del río Rímac. Sin embargo, la tranquilidad en las calles recién trazadas era solo un espejismo extremadamente frágil. Lo que los recién llegados no anticiparon fue la magnitud de la respuesta del imperio que estaban intentando dominar. Desde las profundidades de la cordillera de los Andes, Manco Inca orquestó una de las resistencias más formidables e impresionantes que jamás presenciaría este territorio. Decidido a recuperar el valle y expulsar a los forasteros, envió a uno de sus líderes tácticos más respetados y brillantes, el valiente general Kisu Yupanqui, acompañado de un ejército conformado por decenas de miles de hombres leales a su causa. El objetivo era inquebrantable: retomar la capital a cualquier costo y detener el avance europeo. Fue exactamente en ese contexto de altísima tensión que el Apu Mayor de los pobladores cambió radicalmente de propósito. El cerro, que durante tantas generaciones había sido un santuario de paz, silencio profundo, meditación y ofrendas, se transformó de la noche a la mañana en la base de las operaciones militares más formidables de toda la región costera. Las fuerzas andinas, poseedoras de un conocimiento perfecto de su propia geografía, tomaron la cima y las laderas escarpadas del gigante de piedra. Desde esa altura privilegiada, tenían una visión absoluta, dominante y estratégica de todo el campamento adversario ubicado en el llano. Podían observar minuciosamente cada movimiento, cada formación y cada intento defensivo de sus oponentes. El Apu ya no solo era un protector espiritual invisible, se había convertido en el escudo físico y la principal fortaleza de resistencia para aquellos que defendían su hogar originario. El encuentro entre ambas fuerzas no se hizo esperar y desencadenó un choque de proporciones históricas que cambiaría la estructura social de la ciudad para siempre. Las crónicas de la época describen días de una tensión insoportable, donde el valle entero resonaba con el eco de un enfrentamiento implacable. Hubo un altísimo costo humano entre ambos bandos, y el desenlace de esta lucha sin cuartel parecía inclinarse inevitablemente hacia las fuerzas andinas, respaldadas por su abrumadora superioridad numérica y su dominio absoluto del terreno elevado. Los defensores de la ciudad recién fundada se encontraban en una situación límite, acorralados al borde de la rendición y perdiendo rápidamente la esperanza frente a la inmensidad del asedio que descendía como una avalancha imparable desde la montaña sagrada. Pero es precisamente aquí
donde la historia oficial documentada se entrelaza íntimamente con el misterio, el mito y la fe, dando origen a una de las leyendas fundacionales más antiguas de Lima. Según los relatos transmitidos por los sobrevivientes y los cronistas de la época, en el momento de mayor desesperación, ocurrió un evento totalmente inexplicable en las faldas del cerro. Las narraciones afirman que cuando todo parecía perdido, los cielos sobre el valle se abrieron para dar paso a una figura imponente. Se cuenta que un guerrero celestial, montado sobre un blanco corcel, descendió envuelto en una luz cegadora. Para algunos testimonios se trataba de la figura de Santiago Apóstol. Para otros relatos que cobraron fuerza después, era el mismísimo San Cristóbal. Esa aparición divina, según los documentos antiguos, habrían sembrado el desconcierto total y un temor entre las filas andinas, alterando el curso del enfrentamiento de manera definitiva y sellando la retirada de las tropas de Kisu Yupanqui. En otras leyendas se cuenta que cuando las tropas de Kisu Yupanqui intentaron cruzar el río Rímac para derrotar a los españoles, el caudal del río y su fuerza los ahogó, y a raíz de esto los españoles gritaron «Milagro de San Cristóbal», bautizando así el cerro en su honor. Ya sea que lo consideremos un suceso milagroso, un fenómeno natural malinterpretado por la extrema tensión del momento, o simplemente un mito elaborado posteriormente para justificar una victoria inesperada, el resultado final fue innegable. Las fuerzas del Imperio andino se replegaron y Francisco Pizarro consolidó su dominio indiscutible sobre el valle del Rímac. Sin embargo, el experimentado líder comprendió rápidamente que el control físico y territorial no eran suficientes. Para asegurar una dominancia absoluta, duradera y pacífica, necesitaba también conquistar la mente, las creencias y el espíritu de los habitantes originarios. Sabía perfectamente que mientras el enorme cerro siguiera siendo venerado como un apu de inmenso poder, el antiguo orden seguiría vivo y latente en el corazón de la población. Necesitaba realizar un acto de sustitución radical, una transformación simbólica que marcara visualmente el final de una era y el comienzo de otra. Con esta astuta visión estratégica, ordenó que se construyera una inmensa cruz hecha de pesados maderos y exigió que fuera trasladada hasta lo más alto de la cumbre del cerro. El ascenso meticuloso de este enorme símbolo por las mismas intrincadas rutas donde antes transitaban los sacerdotes indígenas fue un mensaje claro, directo y contundente. Al plantar esa cruz en la cima, los conquistadores estaban realizando una agresiva purificación espiritual a escala monumental. Estaban superponiendo su propia fe, sus símbolos y su visión del mundo directamente sobre la energía milenaria de la deidad andina. Fue un intento sumamente deliberado de erradicar los cultos antiguos, borrar la memoria colectiva y silenciar la voz de la montaña. Desde ese preciso instante histórico, el antiguo apu protector de los habitantes del valle fue despojado de su jerarquía ancestral para ser rebautizado bajo el manto europeo como el Cerro San Cristóbal, honrando al santo que, según su tradición, los había salvaguardado en su momento más oscuro. La cruz se alzó imponente, proyectando una sombra completamente nueva sobre Lima. Se había cerrado a la fuerza un capítulo prehispánico milenario, pero la energía magnética de esta cumbre silenciosa y resistente simplemente entró en un letargo profundo, esperando los siglos venideros para ser testigo de nuevas y sorprendentes transformaciones. El tiempo, como un río silencioso e indetenible, continuó su curso, transformando radicalmente el paisaje del Valle del Rímac. Atrás quedaron los ecos de los sables coloniales, los rezos en lenguas antiguas y los primeros asentamientos de la fundación. Nos adentramos ahora en los albores del siglo XX, una época fascinante y vertiginosa donde la ciudad de los reyes comenzaba a despojarse de su antigua piel de adobe y madera para abrazar con entusiasmo la promesa reluciente de la modernidad. El mundo entero estaba cambiando a un ritmo acelerado, impulsado por la magia del vapor, la electricidad y la revolución industrial. Y la capital peruana no quería quedarse rezagada en esta carrera hacia el futuro. En este contexto de efervescencia tecnológica y ambición urbana, el Cerro San Cristóbal, ese gigantesco guardián de piedra
que había sido testigo inmutable de toda la historia, estaba a punto de experimentar su metamorfosis más inusual. Ya no sería visto únicamente como el símbolo de fe o como el recordatorio del pasado, sino como un colosal desafío para la ingeniería moderna, un espacio natural que debía ser conquistado por las máquinas. Fue entonces cuando surgió una de las ideas más audaces, ambiciosas y extravagantes en la historia de nuestra ciudad: la construcción de un funicular. Imagina por un momento la magnitud monumental de este proyecto. La propuesta consistía en instalar un sistema de transporte de altísima tecnología inspirado directamente en los sofisticados ferrocarriles de montaña de los Alpes suizos o las grandes capitales europeas, pero incrustado milímetro a milímetro en las áridas, empinadas y polvorientas laderas de este cerro costeño. Era un contraste absoluto y visualmente impactante. Por un lado, la inmemorial y agreste geografía de los Andes asomándose al Pacífico, y por otro lado, la precisión mecánica y el brillo metálico del progreso humano. La intención detrás de esta obra monumental era clara: convertir la difícil y agotadora ascensión hacia la cumbre en un viaje placentero, veloz y sumamente sofisticado, accesible para que cualquier ciudadano pudiera contemplar la inmensidad de la capital desde las nubes sin realizar el más mínimo esfuerzo físico. Cuando las obras finalmente concluyeron y el sistema fue inaugurado con gran expectativa, el impacto en la sociedad limeña fue inmediato, profundo y deslumbrante. El funicular se transformó de la noche a la mañana en la principal atracción de la ciudad, un verdadero símbolo de estatus, elegancia y progreso que todos anhelaban experimentar. Los imponentes vagones diseñados con un meticuloso detalle, los asientos cómodos y los amplios ventanales panorámicos ascendían suavemente por la pendiente, desafiando la fuerza de la gravedad gracias a un complejo y robusto sistema de cables de acero y ruedas dentadas. Durante esos años dorados, la cima del Cerro San Cristóbal dejó de ser un destino exclusivo para peregrinos devotos en fechas específicas o expedicionarios intrépidos. Se convirtió, por el contrario, en el punto de encuentro predilecto de la alta sociedad limeña, de familias enteras y de viajeros curiosos que llegaban de otras partes. Incluso acompañando este auge, se instalaron espacios de esparcimiento en las alturas, donde los visitantes podían disfrutar de la brisa mientras observaban cómo el sol se ocultaba lentamente, tiñendo de naranja las aguas del océano. Era una época de absoluto esplendor, donde la montaña entera parecía vibrar al ritmo del entretenimiento y el inmenso optimismo de un siglo que recién comenzaba. Sin embargo, en la larga historia de las invenciones humanas, el esplendor suele ser efímero, y las maravillas de la tecnología nunca están extensas del silencioso e implacable desgaste del tiempo. Con el paso de las décadas, aquel optimismo inicial que impulsó los engranajes comenzó a desvanecerse lentamente entre la neblina. Las razones de este declive fueron múltiples, sumando una cadena de factores complejos: las fluctuaciones económicas que afectaban los presupuestos, los altísimos y constantes costos de mantenimiento que exigían una maquinaria de tal magnitud expuesta a la humedad limeña, y la aparición de nuevas y más modernas alternativas de entretenimiento en una ciudad en constante expansión hacia otros distritos, crearon el escenario perfecto para el fin. Poco a poco, los viajes se hicieron mucho menos frecuentes. Los imponentes vagones comenzaron a lucir el innegable cansancio de las estaciones, y el bullicio alegre de la cumbre se fue apagando, dejando tras de sí solo el eco nostálgico de las antiguas celebraciones dominicales. Finalmente, el sonido constante de las maquinarias, que durante tanto tiempo había sido la nueva banda sonora de la montaña, se detuvo por completo. El gran funicular realizó su último y silencioso viaje, siendo abandonado a su suerte y enfrentándose a un adversario al que ninguna ingeniería de hierro puede derrotar: el paso inexorable de las décadas. Hoy en día, si te apartas un poco y observas con atención las laderas menos transitadas, todavía puedes descubrir los restos melancólicos de esa época de oro. Gruesos cables oxidados que emergen de la tierra, como raíces metálicas, ruedas consumidas por la corrosión y muros agrietados por el peso del abandono. Estas ruinas industriales se han convertido en un esqueleto de acero que la montaña ha comenzado a reclamar con paciencia, recordando a todos que la naturaleza
siempre termina por recuperar su espacio. Este escenario, cargado de nostalgia y sombras mecánicas, es precisamente donde la historia documentada se detiene, abriendo paso al nacimiento de los misterios insondables que exploraremos a continuación. El silencio metálico que dejó el abandono del funicular no significó en absoluto el final de la historia para esta sagrada montaña. A medida que la ciudad de Lima continuaba su expansión imparable durante las primeras décadas del siglo XX, un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse en la cima. Uno que devolvería al antiguo Apu su majestuosidad espiritual, pero esta vez bajo una forma monumental, moderna y deslumbrante. Para entender esta nueva transformación, debemos situarnos en el año 1928, una época de profundas reflexiones y renovación de la fe en la capital peruana. Fue en este escenario donde surgió la figura determinante del sacerdote franciscano Francisco Aramburú, un hombre poseedor de una visión extraordinaria y una voluntad inquebrantable, quien concibió un proyecto que muchos consideraban una proeza arquitectónica imposible de alcanzar en aquel entonces. Su propósito era sumamente ambicioso y profundamente simbólico: reemplazar la antigua y desgastada cruz de madera que había resistido valientemente el paso de las inclemencias del tiempo desde la época de la fundación de la ciudad por una estructura colosal y definitiva. Quería edificar una inmensa cruz de hierro y concreto, una obra de ingeniería imponente que no solo resistiera el embate de los fuertes vientos costeros y la constante humedad, sino que pudiera ser admirada desde cualquier punto del inmenso valle del Rímac. La idea no era simplemente levantar ahí un monumento religioso. El objetivo primordial era coronar la ciudad con un faro de luz y esperanza, un guardián perpetuo que iluminara las noches limeñas y recordara a cada habitante la protección sobre sus hogares. Sin embargo, llevar esta visión de los planos a la realidad física representaba un desafío técnico y humano de proporciones gigantescas. La geografía escarpada e inclemente del cerro no ofrecía ninguna facilidad para el transporte de maquinaria pesada. La construcción exigió un despliegue de esfuerzo físico extraordinario, comparable a las grandes obras de las civilizaciones antiguas. Cuadrillas enteras de trabajadores incansables, devotos y cientos de voluntarios tuvieron que ascender por las empinadas y polvorientas laderas, cargando sobre sus propios hombros toneladas de acero, pesadas bolsas de cemento, herramientas de fragua y reservas de agua. Cada paso hacia la cumbre era un triunfo de la perseverancia humana frente a la gravedad y el agotamiento extremo. Fue una labor titánica donde el hierro y la piedra se fundieron con el sudor y la convicción inquebrantable de una comunidad entera, decidida a dejar un legado imborrable en lo más alto del cielo capitalino. Cuando la obra finalmente se completó, el resultado visual fue absolutamente sobrecogedor. Con 20 metros de altura y un diseño majestuoso, la nueva cruz se alzó victoriosa sobre la capital. Pero el verdadero impacto, el momento que quedó grabado a fuego en la memoria de la ciudad, ocurrió durante la noche de su esperada inauguración. Gracias a un moderno sistema eléctrico para la época, la inmensa estructura fue encendida por primera vez, rompiendo la oscuridad del firmamento. El efecto fue instantáneo y mágico. Una constelación artificial parecía suspenderse en medio del vacío, visible desde los distritos más alejados y desde las embarcaciones que navegaban en el Océano Pacífico. Este resplandor no solo transformó el paisaje nocturno de Lima, sino que redefinió el propósito de la montaña, convirtiéndola en un faro inconfundible de guía. Hoy en día, el magnetismo de esta estructura monumental trasciende la simple arquitectura y se manifiesta con toda su fuerza durante las celebraciones de Semana Santa. En estos días de profundo recogimiento, el Cerro San Cristóbal recobra una energía multitudinaria que asombra a propios y extraños. Miles de devotos, impulsados por una fe inquebrantable, emprenden una de las peregrinaciones urbanas más intensas y exigentes de todo el continente. Hombres, mujeres, familias enteras e incluso personas de avanzada edad inician un ascenso agotador por los serpenteantes caminos de tierra y asfalto, enfrentándose al cansancio físico, al calor inclemente o a la espesa niebla, con el único propósito de llegar a los pies del gigante iluminado. Es fascinante y a la vez sumamente conmovedor observar cómo esta peregrinación moderna
guarda un eco innegable de las antiguas costumbres prehispánicas. Aunque los símbolos y las oraciones han cambiado drásticamente, la esencia del sacrificio personal se mantiene intacta. La gente sigue subiendo a la montaña sagrada, entregando su inmenso esfuerzo físico como una ofrenda de gratitud, buscando consuelo, pidiendo protección para sus seres queridos o cumpliendo promesas hechas en momentos de gran necesidad. Al igual que los antiguos sacerdotes que veneraban al Apu Mayor, los peregrinos de hoy encuentran en la cima un espacio de purificación espiritual y un punto exacto donde la tierra se encuentra con lo divino. La presencia de este coloso de acero y luz genera una dualidad fascinante que pocos lugares del mundo pueden igualar. Durante las luminosas mañanas, la cima es un bullicioso punto de encuentro turístico, lleno de sonrisas y el constante ir y venir de visitantes admirando la vastedad del panorama urbano. Pero cuando el sol se oculta en el horizonte marítimo y la densa neblina costera comienza a trepar sigilosamente por las laderas, la atmósfera cambia de manera radical. El silencio vuelve a reinar. Es precisamente en estas horas de quietud y sombras, cuando los turistas se retiran y la montaña queda a solas con sus recuerdos milenarios, que comienzan a tejerse las historias no contadas, historias que se alejan de la fe pública para adentrarse en los temores más antiguos de la capital, preparando el terreno para los profundos enigmas que acechan en la oscuridad. El manto de la noche transforma por completo la geografía y la atmósfera de la capital peruana, pero en ningún otro lugar este cambio es tan drástico como en las alturas del Cerro San Cristóbal. Cuando los últimos rayos del sol se extinguen en el océano y el bullicio de los turistas desaparece, la montaña recobra su personalidad más solitaria y enigmática. La densa neblina limeña comienza a ascender lentamente desde el valle del río Rímac, ocultando los precipicios y devorando las luces hasta dejar únicamente el resplandor de la inmensa cruz flotando en medio de un mar gris. Es en este escenario de quietud absoluta, donde la visibilidad se reduce a escasos metros, que la historia documentada cede el paso a los misterios no resueltos y a los relatos de los vecinos de la zona que comparten en voz baja. A pesar de estar coronado por un imponente símbolo de protección espiritual, este coloso de piedra posee una dualidad innegable. Las mismas rutas empinadas que durante el día son transitadas por familias enteras se convierten en laberintos sumamente traicioneros al caer la oscuridad. La peligrosidad de estos precipicios no es solo un mito, ha dejado marcas profundas y reales en la memoria colectiva. El episodio más doloroso de la época reciente ocurrió en una de las curvas más cerradas, cuando un transporte de excursión lleno de visitantes perdió el control de manera repentina. El fatídico suceso terminó en una vertiginosa caída hacia el abismo, dejando un altísimo costo humano y un vacío irreparable en decenas de familias. Fue un recordatorio brutal de que la montaña, a pesar del asfalto moderno, sigue siendo un gigante indomable que no perdona el más mínimo error. A raíz de ese suceso y de otras pérdidas prematuras en esa misma ruta, la energía del lugar parece haberse transformado, intensificando los testimonios sobre lo inexplicable. Los relatos de valientes taxistas y conductores nocturnos coinciden en detalles que te ponen nervioso. La leyenda más fuerte habla de la misteriosa figura de una mujer vestida de oscuro, que aparece repentinamente en el filo de la vía de la bajada. Según los testigos, esta silueta levanta la mano pidiendo ayuda en medio de la neblina, pero cuando los vehículos reducen la velocidad para auxiliarla, la figura simplemente se desvanece en el aire, provocando que más de un conductor pierda el control del volante por la impresión. Muchos lugareños aseguran que no se trata de una simple ilusión óptica causada por la neblina, sino de un alma que quedó atrapada en el tiempo tras un desenlace fatal en el mismo asfalto. Otro relato muy conocido advierte que las almas de aquellos guerreros prehispánicos que perecieron en el río Rímac durante el asedio en la ciudad aún penan en la zona, escuchándose lamentos y susurros en las noches de vientos fuertes. Pero el asfalto no es el único lugar en donde convergen las sombras. Si nos adentramos hacia los restos olvidados del antiguo funicular, esas ruinas mecánicas que alguna vez representaron el progreso de la ciudad, nos encontramos ahí con un escenario digno de una película de suspenso. Vecinos de los asentamientos aledaños aseguran
haber presenciado sombras etéreas merodeando cerca de las ruedas dentadas y los gruesos cables de acero abandonados. Relatos consistentes a lo largo de los años describen apariciones de personas con vestimentas antiguas, rostros pálidos y miradas perdidas, como si buscaran eternamente un vagón que dejó de funcionar hace casi un siglo. Algunos afirman incluso escuchar el eco chirriante de maquinarias metálicas y murmullos indescifrables en la madrugada, a pesar de que los motores llevan décadas completamente inactivos y carcomidos por la corrosión. La propia naturaleza inmutable del cerro parece albergar un inmenso vórtice de emociones. Si nos detenemos a reflexionar sobre todo lo que hemos recorrido juntos en este video, nos daremos cuenta de que esta cumbre ha funcionado como una gigantesca esponja espiritual desde los albores de la civilización. Ha absorbido la profunda devoción de sacerdotes prehispánicos, el clamor de los enfrentamientos durante la conquista, el fervor masivo de los peregrinos en Semana Santa y también el profundo sentimiento de tragedias inexplicables en sus laderas. Semejante acumulación de energía de fe, de dolor y de esperanza a lo largo de 600 años se impregna irremediablemente en cada roca milenaria y en el viento que barre la cima sin descanso. El Cerro San Cristóbal es el testigo silencioso más importante de nuestra historia. Ha visto nacer a Lima desde sus cimientos de barro y sigue vigilando nuestros pasos desde las nubes. La próxima vez que observes esa imponente cruz brillante iluminando la noche capitalina, recuerda que estás contemplando a un gigante dormido que guarda celosamente los secretos más profundos y oscuros de nuestra existencia colectiva. Un lugar donde lo sagrado, lo histórico y lo paranormal convergen de manera perfecta. Con esto llegamos al final de este profundo viaje a través del tiempo en el corazón de nuestra ciudad. Si este video te ha enseñado una cara de Lima que no conocías, suscríbete al canal en este mismo momento y deja tu like. Déjame en los comentarios qué otro lugar enigmático, edificio abandonado o leyenda urbana del Perú te gustaría que investiguemos a profundidad. Tu apoyo es el motor para seguir produciendo estas investigaciones. Gracias por acompañarme hasta el final de esta ruta. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!